presencial de nuestro seminario 3 tips para una adecuada gestión del riesgo. Mi nombre es Diego Valdenegro, analista de mercados para educación y trading en colaboración con IG Markets. Como siempre nos vamos con la revisión de nuestro aviso de riesgo, para lo cual vamos a recordar que el operar en los mercados financieros utiliza margen, lo cual conlleva un gran nivel de riesgo, el cual puede no resultar adecuado para todos los perfiles de inversionistas. Continuamos entonces, como siempre, recordando las redes sociales en las cuales ustedes pueden seguir nuestras publicaciones y mantenerse al tanto con información de mercado. En Twitter estamos compartiendo constantemente información a través de nuestras cuentas de Educa Trading y J Rojas FX. Luego en YouTube nos pueden encontrar en el canal de Educación y Trading, al igual que en Facebook, LinkedIn e Instagram. Recuerden participar y visitar activamente nuestro sitio educacionytrading.com. Y nos pueden contactar también si se encuentran en México y en Chile a los números que ven en pantalla. Y si tienes alguna pregunta en particular, nos puedes enviar un correo electrónico a info@educacionytrading.com. Nos vamos entonces inmediatamente al sitio web de Educación y Trading. Como les mencionaba, ya adelantamos entonces que todavía tenemos cupos disponibles para participar de nuestro seminario presencial en Ciudad de Medellín, mañana y el día 11 de julio. Denle clic al botón asistir al seminario, completen sus datos y los van a contactar para entregarles toda la información de cómo poder participar. Para las personas que se encuentran trabajando con nosotros en la comunidad online, recuerden que ya pueden visualizar y registrarse para cada uno de los seminarios que vamos a tener disponible durante el desarrollo de la presente semana. Recuerden que diariamente tenemos el seminario de apertura de los mercados y posteriormente durante la semana y de manera diaria tenemos 2 seminarios adicionales, uno enfocado en noticias y el otro enfocado en trading o estrategias. Así que los invito a poder registrarse. Recuerden que ya mañana tenemos nuestro seminario que promete bastante volatilidad, con el seguimiento en vivo de los inventarios de petróleo. Les voy a dejar el enlace a través del chat disponible en la presentación para que se puedan registrar. Y recuerden también registrarse a los demás seminarios que sean interesantes para usted. Vamos a estar analizando la acción del precio el día de mañana en un seminario de estrategia. Vamos a estar monitoreando el día jueves también los datos de inflación de los Estados Unidos, cómo operar con el swing trading y otros fundamentales de alto impacto que pueden ver en la pantalla. Nos vamos a ir entonces inmediatamente a nuestra plataforma de inversión y vamos a comenzar entonces a trabajar en base al seminario el día de hoy, ¿ya? Como les mencionaba, el seminario para el día de hoy tiene más que todo que ver con temas de estrategia, ¿cierto? De qué manera yo puedo gestionar el riesgo de una manera más adecuada. Y para eso, el día de hoy vamos a hablar sobre 3 consejos que nos van a ayudar a gestionar el riesgo de una mejor manera. Ya sea si tú actualmente trabajas con políticas de gestión de riesgo definidas o también en el caso en el cual no tengas ningún parámetro de gestión de riesgo y te gustaría comenzar a aplicarlos en tu trading con el objetivo de limitar las pérdidas e incrementar la rentabilidad de tus operaciones. Perfecto. Uno de los primeros tips que vamos a estar viendo el día de hoy está enfocado a cómo puedo fijar zonas de invalidación que me van a ayudar a identificar dónde yo debo poner el stop loss en cada una de mis posiciones, ¿ya? ¿Qué metodología yo debería utilizar para cerciorarme que un stop loss esté bien puesto? Vamos a hablar un poco sobre stop loss en términos generales, ¿ya? A las personas que se encuentran dentro del seminario, ya sea que estés bastante tiempo en el mercado, recién te estés incorporando, ¿tienes una idea clara de qué es el stop loss? ¿Cómo te sirve o cómo lo puedes utilizar? ¿Alguien tiene una idea más o menos ya definida de qué es un stop loss y de qué manera lo puedo utilizar? Me van comentando por favor a través del chat. Y comenzamos entonces. El stop loss va a ser el punto en el cual yo voy a frenar las pérdidas que pueda estar generando una posición con la cual yo ingresé al mercado, ¿cierto? Va a ser una orden en la cual yo le voy a decir a la plataforma: el mercado se está yendo en mi contra, después de este nivel de precio yo quiero que tú hagas el cierre de mi posición, haciendo efectiva esa pérdida con el objetivo de que esa pérdida no continúe incrementándose, ¿cierto? Básicamente eso es una orden de stop loss, una orden en la cual yo voy a limitar las pérdidas que pueda estar generando mi posición, ¿ya? Entonces,
siempre cuando uno recién está incorporándose al mercado, van a haber personas que te van a decir que no operan con stop loss, que llevan mucho tiempo de experiencia dentro del mercado y pueden estar siempre constantemente monitoreando el precio de los movimientos, no necesitan usar órdenes de stop loss porque tienen la pantalla siempre a la mano y saben exactamente dónde poder entrar y cerrar sus operaciones de manera manual, ¿ya? Pero la pregunta cae en qué pasa cuando por cualquier motivo yo tengo una posición dentro del mercado, estoy comprado o estoy vendido y no tengo acceso a visualizar el monitor, ¿cierto? Es decir, no tengo acceso a la plataforma y no puedo hacer un cierre o tengo que atender algún otro asunto y me voy a despegar de la pantalla en algunos momentos. Claramente, si estamos haciendo un trader de mayor largo plazo, puede que efectivamente no vaya a tener un efecto negativo en mi trading en ese momento, o simplemente si me voy a despegar del monitor solamente un par de minutos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando estoy ya operando en un escenario más bien intradía? O pongamos un caso más extremo, estoy haciendo operativa de scalping o trabajando en marcos de tiempo acotados, ¿ya? Entro al mercado con una compra o con una venta y me suena el teléfono y tengo que atender algún asunto en particular o por algún motivo en particular se me bloquea la plataforma y no puedo acceder a ella o por cualquiera de estos motivos. ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Puede que haya un movimiento bastante volátil en el mercado en ese momento que genere que el precio se vaya en mi contra, ¿cierto? Entonces yo después vuelvo al monitor, veo que mi posición está generando una ganancia sumamente agresiva que está a punto de acabar con el balance de mi cuenta. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Cierto? Esa pregunta incómoda, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Cómo limito mis pérdidas? ¿Cómo revierto esta situación? Es la que yo quiero evitar y es lo que me va a ayudar a evitar el utilizar órdenes de stop loss en todas mis operaciones, ¿ya? Yo quiero ingresar al mercado con el objetivo de rentabilizar un movimiento que yo estoy analizando, ¿cierto? Que creo que puede tener posibilidad de desarrollarse y estoy buscando un objetivo en rentabilidad, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo sé que efectivamente se va a dar ese movimiento y voy a poder alcanzar esa rentabilidad? ¿Ya? ¿Qué pasa si el mercado se va en mi contra y yo después tengo que plantearme, ok, ¿dónde voy a hacer efectiva la ganancia? ¿Verdad? Puedo que esté en el mercado con una posición generándome pérdida y yo no sé dónde salir, ¿cierto? Tal vez voy a estar eternamente esperando el punto en el cual el precio del instrumento se vaya a devolver a mi favor nuevamente. Y tal vez esa espera puede generar que efectivamente pueda ocupar todo el balance de mi cuenta y vaya a generar una pérdida del total del balance de mi cuenta y ya no puedo seguir operando más. Entonces, para evitar todos estos inconvenientes, que te pierdas todo el balance de tu cuenta, que tengas que hacer esta pregunta incómoda de, bueno, y ahora que mi posición está en pérdida, ¿dónde me salgo? Por eso es muy importante que a la hora de uno identificar oportunidades de inversión dentro del mercado en cualquier tipo de instrumento que tú estés monitoreando, es considerar primero una zona de invalidación, es decir, donde tú en el gráfico ves que la idea principal que tienes en mente para ir en compra o en venta se invalida, ¿cierto? ¿Dónde va a ser ese punto? Ese punto va a ser en el cual yo diga, perfecto, si el precio del instrumento, estoy comprando este instrumento, ¿verdad? ¿Dónde el precio del instrumento va a caer de tal manera que yo diga, no, no voy a arriesgar más, no voy a arriesgar más por esta posición y quiero que me saque exactamente en este punto en particular? En ese punto en particular yo creo que el mercado haga efectiva la pérdida, que ya va a estar limitada, que yo ya lo voy a haber considerado cuando estuve analizando la posición. Entonces yo al momento de entrar al mercado con una compra o una venta, yo ya sé exactamente el punto en el cual debo salirme si el mercado va a mi favor y tomar ventaja y hacer efectiva la ganancia, o si el mercado va en mi contra y donde yo tengo que hacer efectiva la salida de ese mercado, haciendo efectivamente haciendo efectiva esa pérdida, ¿cierto? Y partimos de la premisa de que dentro del mercado sabemos que no vamos a ganar el 100% de las oportunidades, ¿ya? Necesariamente vamos a ver o vamos a tener escenarios en los cuales estemos generando pérdidas, ¿ya? Ningún trader gana el 100% de las veces. Todo trader siempre va a tener un espacio o un margen para pérdidas, ¿cierto? Por lo general, de hecho, se han realizado estudios que por lo general nos indican que los traders retail, es decir, las personas que operan en el mercado como tú o como yo, tienen asertividad en aproximadamente un 50% de sus ideas de trading,
¿cierto? Es decir, de 10 oportunidades que ellos están monitoreando durante el transcurso del día, muy probablemente solo van a acertar en 5 de ellas, ¿ya? Por lo cual, posteriormente, el riesgo recompensa juega un papel fundamental, ¿ya? Entonces, el primer tip para gestionar el riesgo de una manera adecuada en todas mis operaciones es utilizar órdenes de stop loss, ¿cierto? Ese es el primer tip. Siempre utilizar órdenes de stop loss en todas mis operaciones, ¿ya? Entonces, eso me permite tener una estructura, ¿cierto? Porque al momento de yo estar analizando el mercado y ya identifiqué mi tendencia, por ejemplo, ¿cierto? Definí mi tendencia, es bajista, defino mi posicionamiento, voy a entrar buscando ventas. Espero que el instrumento vaya al precio adecuado, que según mi análisis va a ser un precio óptimo para ir con esa venta. Defino mi zona de entrada, pero antes de entrar al mercado, inmediatamente voy al segundo punto, que es identificar mi zona de invalidación. Cuando yo tengo mi entrada y tengo una zona de invalidación, se me va a hacer muchísimo más fácil poder buscar dónde yo quiero alcanzar objetivos de rentabilidad, ¿ya? Y también va a ayudarme a dejar las emociones de lado, ¿cierto? Es decir, si yo ingreso al mercado, abro una posición de compra, pongo un stop loss de pérdida y pongo una zona de objetivo, ¿cierto? Es decir, donde quiero hacer efectivas mis ganancias, eso me va a permitir dejar las emociones de lado y me va a permitir poder ir a atender cualquier otro asunto que yo tenga pendiente, me va a permitir tranquilidad si es que mi computador se apaga por cualquier motivo, me va a permitir ir por mi taza de café sin preocuparme de que el mercado en 5 segundos se pueda desplomar, porque yo ya tengo mi stop loss. Yo ya sé que en el peor de los casos el mercado se va a ir en mi contra, va a activar mi stop loss, pero yo ya tengo en mi mente el monto al cual yo voy a perder, ¿ya? Y eso es lo que yo tengo que acotar, porque yo en este mercado estoy buscando rentabilidad, ¿cierto? Aquí Adrián me dice, sí, me gustaría saber de qué se trata el trailing stop. Entiendo que es un stop loss que sigue al precio. Efectivamente, Adrián, espero que creo que nos van a quedar algunos minutos al final del seminario para poder hablar sobre trailing stop. Ya es algo que no me refiero a que sea avanzado, ¿ya? Pero es algo que no todos los traders que recién se incorporan al mercado manejan, por lo cual, en este caso en particular, es relevante analizar en primera instancia qué es un stop loss, cómo aplicarlo desde un punto de vista básico y después comenzar a trabajar en base a otras prestaciones que nos entregan o otras formas de utilizar stop loss, como es el trailing stop que tú comentas, Adrián, que para ya traders más experimentados puede llegar a ser de gran ayuda y de gran utilidad, ¿ya? Básicamente, a grandes rasgos, Adrián, un trailing stop lo que permite es ir gestionando el riesgo de una manera en vivo, ¿cierto? Tal como tú comentas, va a ir siguiendo al precio. Ya más adelante te voy a explicar entonces cómo funciona. Quiero entonces que vayamos a algún instrumento en particular que tenga una configuración interesante para poder comenzar a analizar entonces cómo poder ir gestionando el riesgo o de qué manera yo pongo mi stop loss. Entonces, consejo número 1, siempre operar con stop loss, ¿cierto? Ese va a ser el consejo número 1 que vamos a estar analizando. Entonces, creo que va a ser interesante que aprovechemos los niveles de precio en los cuales se encuentra la libra esterlina versus el dólar norteamericano para que veamos de qué manera yo puedo identificar zonas de invalidación en las cuales posteriormente yo voy a evaluar poder dejar definidas zonas de invalidación al mercado, ¿cierto? Entonces, como lo mencionábamos, lo primero que yo voy a hacer a la hora de identificar un escenario de trading o la búsqueda de una oportunidad es determinar, ¿cierto?, el sesgo del mercado, ¿cierto? Yo veo que acá el instrumento viene en una tendencia bajista bastante definida, veo que actualmente el precio del instrumento está probando una zona de soporte importante en torno a los 1,2450, vemos que el instrumento también está tratando de ver si confirma o no la ruptura de el soporte de este canal bajista de mediano plazo, ¿cierto? Por lo cual, en este caso, el indicador CCI me indica sobreventa, que probablemente pueda llegar a darse una señal alcista en el instrumento. Entonces, para efectos del ejemplo, vamos a estar evaluando una oportunidad de ir en compra en la libra versus el dólar norteamericano, ¿ya? Dejando de lado los fundamentales y dejando de lado más que todo el escenario noticioso, ¿cierto? Vamos a
pensar o vamos a tener en nuestra mente que la libra en este momento está probando un soporte importante. ¿De qué manera yo puedo definir o identificar una entrada al mercado con este instrumento? ¿Cierto? En primera instancia voy a definir mi zona de entrada. Pregunto a los asistentes del seminario, ¿dónde y por qué ustedes estarían definiendo una zona de entrada? Simplemente quiero saber más o menos qué idea de metodología trabajan o dónde pueden estar viendo un nivel de precio clave interesante, si me lo pueden ir comentando. Ya, perfecto. Federico acá nos da su primera apreciación. Veamos si alguien más se anima a indicarnos dónde podrían estar analizando una zona de entrada para aires largos. Ya, esa es la pregunta. ¿Dónde ustedes entrarían al mercado con una posición de compra en este gráfico? Ya Federico aquí nos dio su visión, muy en línea con él. Quiero esperar alguna otra respuesta para poder complementarlo o darte feedback de por qué sí o por qué no. Perfecto. José María entonces nos comenta algo muy similar a Federico. Ambos comentan que ellos esperarían que el instrumento comenzara con un rebote más consistente, ¿cierto? Estoy englobando la idea que ellos me proponen a través del chat. Entonces ellos esperarían la confirmación de entrada sobre 1.25 al alza, ¿cierto? Muy en línea con, bueno, también lo hemos estado analizando durante el día, así que está perfecto. Se nota entonces que están participando en los seminarios con nosotros. Definimos entonces una zona de entrada, ¿cierto? Voy acá y yo digo perfecto. Ya hice todo mi análisis técnico, identifiqué que el instrumento viene en una caída significativa, pero desde el punto de vista técnico está probando un soporte y puede que comience a revertir hacia el alza, ¿cierto? Por lo cual voy a identificar que mi zona de entrada va a estar por sobre la recuperación de los 1,25 hacia el alza, ¿cierto? Y la definimos. Entonces yo ya sé que al momento en el cual el instrumento venga de vuelta y logre confirmar la recuperación de 1,25, yo voy a entrar al mercado con una compra, ¿cierto? El segundo paso entonces ahora no es buscar objetivos, sino que es donde yo voy a invalidar esta idea que tengo en mi cabeza. Y la pregunta ahora es, si voy a entrar en 1.25, ¿dónde ustedes creen que ese análisis de ir en compra se invalida y se torna en un análisis de evaluar ventas? ¿Dónde ustedes creen que se podría dar ese punto de inflexión? Donde ustedes dicen, no, yo estaba pensando una compra, pero el precio ahora va, probablemente va a romper este nivel, por lo cual puede que comience a caer de manera más agresiva. Y ahí ya no quiero estar en compra, ¿cierto? ¿Dónde ustedes creen que se podría dar ese nivel? Adrián nos dice, en el S1 o debajo de 1.25. Excelente, esas son tus dos posibilidades, Adrián. ¿Ya? Si en este caso vemos que se da la ruptura, tenemos esas dos posibilidades, ¿cierto? Tengo la posibilidad de setar o setear mi stop loss inmediatamente debajo del 1.25, ¿cierto? Es decir, si rompe el 1.25 hacia el alza, pero se devuelve, yo quiero que el mercado me saque, ¿cierto? Ahora, ¿qué información adicional yo tengo, Adrián, para confirmar si lo voy a poner en el S1 o debajo de 1.25? La ve la información, ¿cierto? Yo veo que ha probado niveles por debajo de 1.25 y luego ha corregido hacia el alza nuevamente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo mi stop loss acá, donde tengo definido este cuadrante de tonalidad roja, no le doy espacio para esa oscilación al precio, ¿cierto? Por lo cual, claro, efectivamente, si rompe hacia la baja de nuevo, yo no quiero estar comprado, pero tengo la información que me entrega la acción del precio, es decir, el instrumento anteriormente ha probado estos niveles. Entonces yo también tengo que darle la suficiente amplitud para que el instrumento vaya a probar nuevamente esos niveles, porque probablemente mi análisis está bien, ¿cierto? Pero la fuerza vendedora quiere ir a cerrar posiciones en torno a ese nivel antes de devolverse. No lo sabemos, ¿cierto? Solamente estoy especulando con lo que se ha dado anteriormente en la acción del precio y qué es lo que yo puedo llegar a proyectar, ¿ya? Entonces, probablemente en este caso, si yo estoy evaluando ir en compra, tengo que considerar que hay una probabilidad de que pueda caer nuevamente. Entonces le voy a dar esta amplitud, ¿cierto? Entonces, yo quiero poner un stop loss. Como mi primera regla es siempre trabajar con stop loss,
la voy a identificar en mi zona de invalidación. Entonces veo, si el precio del instrumento cae por debajo del mínimo de hoy, es decir, rompe el S1, yo quiero que me saque, ¿cierto? Porque si se da esta ruptura hacia la baja, la probabilidad de que la cotización del precio pueda continuar cayendo de manera agresiva es más amplia, ¿cierto? Ahora, vamos al caso de búsqueda de objetivos. Ya definimos nuestra zona de entrada y definimos nuestra zona de stop loss, ¿cierto? Que estamos en línea también con lo que nos comenta Adrián, José María, Fernando Montealba y Graciela Sotomayor, que estuvimos en línea más bien de ponerlo debajo del S1. En teoría, Adrián, uno siempre recomienda que donde vas a situar tu zona de entrada, te puedes guiar por el nivel de resistencia o soporte anterior a tu zona de entrada para setear tu zona de invalidación o tu nivel de stop loss, ¿cierto? Y en este caso lo estamos haciendo de esta manera. Yo pondría mi stop loss unos pips por debajo del S1 semanal con el objetivo de que en el caso de que el mercado se vaya en mi contra, pero pueda posteriormente ir hacia mi favor, le doy ese espacio y no me saca del mercado. Simplemente oscila en esa pérdida y posteriormente puede ir a mi favor nuevamente. Entonces, ahora que ya tengo mi zona de entrada y mi zona de invalidación, voy a identificar mi zona de objetivo, ¿cierto? En el escenario en el cual nuestro análisis esté correcto, comienza a dar un escenario de pullback alcista desde el punto actual, es decir, que el instrumento finalmente corrija y rompa el 1.25 hacia el alza. ¿Hacia dónde ustedes creen que el precio podría ir? ¿Dónde podríamos estar evaluando un primer objetivo o un objetivo para esta posición? Coméntenme por favor para que vayamos trabajando en conjunto. ¿Dónde ustedes podrían ver una zona de toma de beneficios? Excelente, Adrián nos dice, en primera instancia, un primer objetivo claramente podría estar en el pivote, ¿cierto? Y eso es completamente correcto, ¿ya? El pivote es un nivel técnico, muchos inversionistas trabajan en torno a los puntos pivotes, o sea, no somos la única persona que estamos viendo los pivotes. Y eso es información valiosa, ¿cierto? Probablemente si es que se da la ruptura, el primer objetivo que tengan los compradores de la libra va a ser probablemente llevarla hacia el punto pivote, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer a continuación? Y aquí es donde vamos a dar a conocer nuestro segundo tip para el día de hoy de cómo gestionar el riesgo de una manera adecuada, ¿ya? El segundo consejo. Vamos a medir entonces desde nuestra zona de entrada hacia nuestra zona de invalidación tenemos 60 pips, ¿cierto? 60 pips. Es decir, que si el mercado se va en mi contra, la máxima pérdida que yo voy a asumir por esta posición va a ser de 60 pips, de 55 pips aproximadamente, ¿cierto? Vamos a ver entonces cuánto es mi objetivo, cuánto yo estoy dispuesto a buscar, ¿cierto? Van a ser 70 pips, ¿cierto? Entonces, estoy arriesgando 60 pips para ir a buscar 70 pips, ¿ya? Es una razón de riesgo-recompensa casi igual. Es decir, estoy arriesgando, en esta posición estoy arriesgando casi lo mismo que lo que estoy buscando como objetivo, ¿ya? Vámonos ahora a hacer un análisis. Pongámonos en el caso en el cual yo, en esta pasión, yo estoy arriesgando lo mismo que estoy dispuesto a perder. O sea, si entro y el mercado se va a mi favor, me voy a ganar 70 pips, ¿cierto? Y si entro y el mercado se va en mi contra, voy a perder 60 pips, ¿cierto? Pongámonos en el caso en el cual, perfecto, hago esta operación y me resulta en ganancia, ¿ya? Posteriormente hago una siguiente operación y trabajo con la misma gestión de riesgo, es decir, busco 70 pips y arriesgo 70 pips. Si hago dos operaciones y una va a mi favor y la otra va en mi contra, en una me gané 70 pips y en la otra me perdí 70 pips o 60 pips, ¿cierto? A lo que me refiero es que la diferencia es marginal. ¿Tiene sentido eso al final del día? Decir, ya, perfecto, el día de hoy tuve dos oportunidades en el mercado. En una gané, pero en la siguiente me perdí lo que gané, ¿cierto? No tiene sentido, porque no estoy rentabilizando al final del día. Estoy quedando exactamente igual a como empecé, por lo cual no me sirve. Hagamos el ejemplo un poco más amplio. Pongámonos en el caso en el cual yo tengo una meta de realizar 10 operaciones durante el día, ¿cierto? Perfecto. Ahora voy a analizar la estadística. La estadística me dice que los operadores retail acertan en sus operaciones en un 50%, ¿cierto? Entonces tengo 10 operaciones, le voy a acertar a 10
y me voy a equivocar, disculpe, le voy a acertar a 5 y me voy a equivocar en 5, ¿correcto? Entonces, si yo estoy trabajando de esta manera, es decir, buscando arriesgar lo mismo que estoy buscando como rentabilidad, y hago 10 operaciones y estoy buscando 70 pips de objetivo, ¿cierto? Entonces, en el caso en el cual estas primeras 5 operaciones sean positivas, en cada una de ellas voy a rentabilizar 70 pips, ¿cierto? 70 pips por 5 veces, 5 por 7, 35, ¿cierto? Entonces estaría rentabilizando 350 pips en esa matemática de 5 operaciones positivas a 70 pips de ganancia de cada una de ellas, ¿cierto? 350 pips. Excelente, ¿cierto? Es una rentabilidad bastante interesante para este ejemplo. Pero ¿qué pasa con las 5 otras operaciones? Donde nosotros sabemos que la probabilidad de que sean perdedoras son altas, porque ya tuve un 50% apoyándome de ese 50% de asertividad. Gané 5 y pierdo 5. Entonces, si en las 5 que pierdo estoy perdiendo esos mismos 70 pips que rentabilicé las ganadoras, al final del día el ejercicio me resulta poco rentable, ¿cierto? Es decir, o estoy rentabilizando una cantidad de pips muy acotada o simplemente las posiciones que ganan se ven empañadas por las pérdidas que generan las posiciones que yo pierdo, ¿ya? Entonces, ya nos basamos en esta estadística que los operadores retail tenemos la razón en las operaciones tan solo en un 50%, eso me va a decir a mí qué debo hacer, ¿cierto? Entonces, el segundo tip o el segundo consejo a la hora de operar el mercado y a la hora de gestionar el riesgo de una manera adecuada es que en cada una de mis operaciones yo debería buscar por lo menos el doble de lo que estoy dispuesto a arriesgar como pérdida, ¿cierto? Es decir, que por ejemplo en este caso estoy asumiendo una pérdida de 55 pips, ¿cierto? En el escenario en el cual el mercado se vaya en mi contra, yo no puedo buscar un objetivo de esos mismos 50 pips, ¿cierto? Debo buscar un objetivo de al menos el doble, porque si busco un objetivo de al menos el doble, ¿ya? Pongámonos en el caso en el cual estoy buscando en mis 10 trades, volvemos al mismo ejemplo, 10 operaciones durante el día. Estoy buscando un objetivo de 100 pips, ¿ya? De 100 pips de ganancia en cada operación. Pero solamente estoy dejándole un stop loss a todas las operaciones de no más de 50 pips, ¿cierto? Es decir, estoy buscando rentabilizar al menos el doble de lo que estoy dispuesto a asumir como pérdida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo 50 pips y yo quiero buscar por lo menos 100 pips de ganancia. Vamos a ver si desde mi zona de entrada, ¿dónde puedo buscar 100 pips de ganancia? Sería en torno a aquí, un poco por sobre 1,26. Entonces, 1,26 tal vez podría ser un objetivo mejor para fines del ejemplo, ¿ya? Entonces, veo acá, arriesgo 50, posteriormente veo, entonces debo buscar una rentabilidad de por lo menos 100 pips. Pongo mi objetivo de manera visual. ¿Me hace sentido? No. ¿Me hace sentido? Sí. Perfecto. Estoy arriesgando 50 pips, pero estoy buscando un objetivo de 100 pips, ¿ya? Vamos al caso en el cual yo determino que esta va a ser mi estructura para gestionar el riesgo. Es decir, que cada vez que ingrese al mercado, según el análisis que realicé el día de hoy, voy a arriesgar solamente 50 pips de pérdida, ¿ya? Pero en todas las operaciones voy a estar buscando una rentabilidad de 100 pips, ¿cierto? Entonces, yo tengo un plan en el cual, vuelvo al ejemplo anterior, voy a realizar 10 operaciones de manera diaria, ¿ya? Y si luego nuevamente uso la estadística que me dice que los operadores tienen razón en aproximadamente el 50% de las oportunidades que ingresan al mercado, yo estaría entonces ganando, si tengo 5 posiciones ganadoras, estaría ganándome 100 pips por cada una de ellas, ¿cierto? Es decir, 500 pips. En el escenario entonces en que el otro 50% de operaciones, es decir, 5 sean perdedoras, estaría generando una pérdida de 5 por 50, ¿cierto? De solamente 250 pips. Entonces, en este escenario en el cual nosotros ya definimos una política de gestión de riesgo que en primera instancia tiene como estructura siempre operar con stop loss, que en segunda instancia utilizamos el segundo consejo, que es
trata de buscar siempre una razón de riesgo-recompensa de 1:2. Es decir, que la rentabilidad que yo esté buscando sea el doble de lo que yo estoy dispuesto a asumir como pérdida, ¿ya? Dejar eso dentro de mi estructura a la hora de yo buscar oportunidades dentro del mercado. Si yo ya tengo este primer consejo adquirido, es decir, siempre voy a usar stop loss, y posteriormente trato de enfocar en que todas mis operaciones, la rentabilidad que busco sea al menos el doble de lo que estoy dispuesto a asumir como pérdida, hago mis 10 operaciones, le acerto a 5, me voy a ganar 500 pips, y pierdo 5, voy a perder 250 pips. Entonces el resultado final del ejercicio, al final del día, van a hacer que yo rentabilice 250 pips, no 0 o una cantidad de pips marginal como en el ejemplo anterior, ¿cierto? Entonces ese es el segundo consejo, por siempre buscar el doble o al menos el doble o aproximadamente el doble de rentabilidad de lo que yo estoy dispuesto a asumir como pérdida, ¿ya? Utilizamos la estadística y si de las 10 operaciones que yo estoy buscando le acerto a 5, al final del resultado, al final del día, yo debería entonces terminar con una rentabilidad positiva, ¿ya? Si efectivamente yo estoy dentro de ese porcentaje de operadores que le acertan al 50% de las oportunidades que determinan, ¿cierto? Así que no sé si va quedando claro el ejemplo que les acabo de dar para este segundo tip o para este segundo consejo de cómo gestionar el riesgo de una manera adecuada. Mientras tanto, me van dejando sus comentarios a través del seminario. Muchas gracias a Adrián, Federico, Javiera, Fernanda. Vamos en línea entonces con el seminario, podemos seguir avanzando. Recapitulemos entonces los consejos, ¿cierto? Primer consejo, operar siempre con un stop loss. Protejo mi pérdida, mitigo el riesgo. Segundo consejo, tratar siempre de buscar una operativa que me permita una relación de riesgo-recompensa de por lo menos 2:1, 2 de rentabilidad, 1 de pérdida, ¿cierto? Y eso ya lo llevamos de manera visual a la operativa que estemos llevando. Y de esa manera yo puedo incrementar mis probabilidades de generar una rentabilidad al final del día, ¿correcto? Posteriormente, vamos con el tercer tip, y este tercer tip o este tercer consejo está más bien enfocado en las personas que recién se encuentran ingresando al mercado, ¿ya? Cuando uno ingresa al mercado, yo quiero proteger el balance de mi cuenta, ¿cierto? Más que tratar de rentabilizar inmediatamente, porque todavía no soy un experto o porque todavía no tengo toda la formación o la experiencia necesaria para incrementar mis probabilidades de ser exitoso de manera orgánica, ¿cierto? Necesito tratar de incorporarme al mercado, evaluar, proteger el capital de mi cuenta. Entonces, tercer consejo para una adecuada gestión del riesgo cuando estoy recién incorporándome al mercado de inversiones, probablemente vaya a ser la regla del 1%, ¿ya? Muy probablemente más de alguno de ustedes que se encuentran dentro de este seminario han oído hablar de la regla del 1% respecto al riesgo. Es decir, yo ingreso al mercado, recién abrí mi cuenta real, estoy recién evaluando oportunidades, no sé mucho sobre el mercado, he estado viendo información por aquí y por allá, muy desparramada, no tengo algo que me guíe claramente y quiero proteger el balance de mi cuenta. O sea, abrí mi cuenta con X cantidad de dinero, yo no quiero arriesgarla y perderla en el primer intento, ¿cierto? Quiero tratar de proteger el capital de mi cuenta lo más posible. Entonces, cuando yo logro ser consistente en mi gestión de riesgo y ver que efectivamente no estoy perdiendo más de un 1% por cada posición, esa consistencia posteriormente me va a ayudar que cuando yo logre comenzar a rentabilizar las operaciones, pueda hacerlo de una manera cómoda, ¿cierto? Es decir, yo ya sé o ya lo definí o me autodefiní o me digo a mí mismo, quiero utilizar en una primera instancia un riesgo que me permita proteger el capital de mi cuenta. Por ende, voy a usar el 1% de riesgo como regla general, ¿cierto? Cuando yo utilizo el 1% de riesgo, por ejemplo, si tengo una cuenta de $2.000, solamente voy a arriesgar por cada posición $20, ¿cierto? Esa va a ser mi regla de oro, por lo menos al inicio. Y eso también me va a ayudar a de qué manera yo debo fijar mi zona de invalidación.
desde mi zona de entrada y considerando también el volumen de la posición que yo estoy operando, ya sea un mini lote, dos mini lotes, un lote, dos lotes, dependiendo del capital de mi cuenta, ¿ya? Por ende, esta regla del 1% es universal, ya sea si comenzaste con tu cuenta con $2.000, si tienes un capital en tu cuenta de $5.000, o tienes un capital en tu cuenta de $100.000 o $200.000, pero estás recién comenzando. Quieres proteger el capital de tu cuenta, por lo cual quieres asumir no más del 1% de pérdida en cada posición, ¿cierto? Eso va a depender del volumen de operación que tú ingreses y cuánto va a ser tu valor por PIB, ¿ya? Pero, por ejemplo, tú haces el cálculo y ves, perfecto, mi cuenta es de $2.000, ¿cuál es el 1% de $2.000? Son $20. Entonces, esa regla tú la incorporas a tu análisis y dices, perfecto, no quiero perder más de $20 por operación. Defines tu zona de entrada y al momento de definir tu zona de invalidación, tú tienes que cerciorarte de que este delta, este movimiento, desde tu zona de entrada hasta donde tú posicionas tu stop loss, no sea mayor a esos $20, ¿cierto? O no sea mayor, que esa pérdida no vaya a ser mayor que el 1% del balance total de tu cuenta. Entonces, de esa forma, haciendo 1, 5 o 10 operaciones diarias, vas a asumir un riesgo muy bajo por operación, porque tú estás tratando de afinar tu puntería, ¿cierto? De afinar tu análisis, de que ojalá en el mejor de los casos el escenario se vaya a tu favor, pero estás mitigando el riesgo y estás dejando una emoción de lado, que es la emoción que uno genera cuando estás viendo pérdidas, ¿ya? Esa emoción la logras dejar de lado si defines una regla, es decir, ok, en cada posición que yo ingrese al mercado no voy a asumir un riesgo mayor al 1% del balance total de mi cuenta. Entonces te quedas tranquilo, porque ingresas al mercado con tu primera posición, defines tu zona de invalidación desde el punto de vista visual, ¿cierto? Es donde tú crees que se va a invalidar esa posición. Defines obviamente que esa pérdida no va a superar el 1% y posteriormente pones tu objetivo, es decir, buscar una rentabilidad del 2% en esta posición, basándonos nuevamente en la razón de riesgo-recompensa que sea por lo menos de 12-1, ¿cierto? Entonces, cuando tú ya tienes todo eso definido, cuando desarrollas una estructura a la hora de tomar decisiones de mercado, en la cual sabes que siempre vas a usar stop loss, ¿cierto? Siempre vas a tratar que el objetivo que busques rentabilizar, primer consejo, siempre usar stop loss. Segundo consejo, siempre tratar de buscar una rentabilidad de por lo menos el doble de donde yo estoy fijando mi invalidación o donde voy a poner mi stop loss de pérdida. Si lo pongo a 20 pips, necesariamente tengo que buscar alrededor de 40 pips de objetivo, ¿cierto? Segundo consejo. Tercer consejo, y que es muy importante cuando las personas me dicen, yo he tenido conversaciones con traders que me dicen, Diego, mira, ¿sabes qué? Voy a ingresar al mercado con esta posición, sé más o menos dónde va a llegar el precio, probablemente según mi análisis puede llegar acá, perfecto, pero no tengo la menor idea de dónde debo invalidar esta posición, ¿cierto? Y ahora ya hemos compartido dos ideas. ¿Ya? Si tengo mi objetivo ya definido, voy a poner mi stop loss al 50% del objetivo que estoy buscando. No quiero arriesgar más de la mitad de lo que estoy buscando como objetivo. O por ejemplo, y para complementar a eso y definir el volumen de mi operación, me voy a decir a mí mismo la regla que estoy utilizando. Ok, estoy trabajando entonces con la regla del 1%. Entonces, ¿dónde debo fijar mi stop loss o mi zona de invalidación o mi zona de salida al mercado en el escenario de que el mercado se vaya en mi contra? Donde yo fije una zona en la cual la pérdida que se pueda generar en esa posición no sea superior al 1% de mi cuenta. Entonces ya tengo una estructura. Definí el sesgo del mercado, definí la formación técnica, definí si voy a ir a comprar o voy a vender, determino una zona de entrada al mercado, busco un objetivo, me cercioro que mi stop loss sea la mitad del objetivo que estoy buscando. Me cercioro también que el stop loss no sea superior al 1% del valor de mi cuenta si es que voy a generar pérdidas. Entonces ya tengo todos los parámetros listos. Ingreso al mercado, pongo mi objetivo, pongo mi stop loss y me voy al trabajo, si es que el trading es mi actividad secundaria. O me voy a preparar un café, si es que efectivamente es la mañana y tengo el tiempo disponible. O puedo hacer cualquier otra cosa, ya que yo estoy tranquilo, estoy seguro de acuerdo a mi análisis y sé qué es lo que va a pasar en el peor de los casos. No tengo esa incertidumbre de, bueno, y si se va en mi contra, ¿dónde me salgo? ¿Dónde hago efectiva la pérdida?
elimino todas esas preguntas que me pueden poner nervioso y que pueden incorporar las emociones a mi trading. Y de esa forma es como podemos llegar a pensar en por qué estos 3 consejos para gestionar el riesgo de una manera adecuada pueden aportar a mi trading diario y pueden incrementar las posibilidades de ser un trader rentable, ¿ya? Estos son básicamente los 3 consejos respecto a una gestión de riesgo adecuada que quería compartir con ustedes el día de hoy. Me gustaría conocer sus comentarios, si tienen dudas para poder aclararlas, si alguien tiene alguna duda en particular, para ya ir finalizando entonces con el seminario el día de hoy. Ya, mientras tanto me van dejando sus consultas a través del chat. Voy respondiendo un poquito a Adrián el tema del trailing stop o stop loss fluctuante. Efectivamente, Adrián, el stop loss fluctuante o trailing stop, como tú lo mencionaste, ya podría ser una herramienta más avanzada, ¿cierto? Usualmente desde el punto de vista teórico, cuando uno analiza el mercado, siempre recomienda que si identificaste tu zona de entrada, identificaste tu zona de stop loss, no lo muevas, ¿cierto? Déjalo ahí, porque por algo identificaste que ahí tiene que estar el stop loss. Pero posteriormente, cuando ya eres un trader más experimentado, ¿verdad? Identificaste tu zona de entrada, tienes todos los fundamentos cubiertos y sabes que tienes tal vez una mayor probabilidad de que el precio pueda moverse a tu favor, ahí uno podría comenzar a pensar en utilizar un trailing stop, ¿cierto? Es decir, que el trailing stop se puede hacer de diferentes formas. Tú le puedes dar la orden de que se vaya moviendo y en este caso vaya acotando el riesgo de esa posición lo más posible mientras el precio del instrumento va al favor de mi análisis, ¿cierto? Va a favor de mi análisis o va a buscar la zona de objetivo que yo definí. Entonces, tengo certeza o tengo una mayor probabilidad de que el precio del instrumento vaya a mi favor, yo le puedo ir diciendo entonces, cada vez que el precio del instrumento vaya a mi favor, quiero mitigar el riesgo en X porcentaje o en X cantidad de pips, ¿cierto? O le puedo decir, cada vez que el precio vaya a mi favor en búsqueda de mi objetivo, quiero que el stop loss vaya avanzando también hacia mi zona de entrada. En el mejor de los casos, probablemente tu stop loss puede llegar incluso al mismo punto de entrada. Es decir, que si el mercado va a tu favor y haces efectiva tu pérdida, excelente. Pero si el mercado va en tu contra, el riesgo ya no es el mismo que dispusiste en primera instancia, ¿ya? Sino que va a ser un riesgo mucho menor, porque el stop loss va siguiendo la cotización del precio. Si es que se movió a tu favor, vas a tener un stop loss de pérdida más acotado aún. Y es así como funciona el trailing stop, Adrián, en términos generales. Podríamos desarrollar un seminario completamente a hablar sobre stop fluctuantes y cómo poder utilizarlos. Así que me parece que para más adelante es una idea muy buena poder desarrollar un seminario netamente basado en stop loss fluctuantes. Pero por el día de hoy creo que hemos logrado compartir entonces estos 3 consejos para operar el mercado con una gestión del riesgo más adecuada. Espero que esta información que hemos compartido sea de utilidad para las personas que se encuentran dentro del seminario. Muchas gracias por los comentarios, por su feedback, por sus aportes también, Adrián. Vamos llegando entonces al fin del seminario del día de hoy. Recuerden seguirnos nuevamente a través de las redes sociales. Recuerden seguirnos a través de YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Si tienen preguntas, envíenlas sin ninguna duda a info@educacionytrading.com. Ingresen a Educación y Trading y regístrense a los seminarios que les resultan interesantes para seguir participando con nosotros. Si eres de México o Chile, llámenos a los números que encuentran en la parte inferior de su monitor. Y espero entonces verlos nuevamente en un próximo seminario de apertura de los mercados mañana temprano y posteriormente en el seguimiento de los inventarios de petróleo. Sí, no te preocupes, Adrián. Yo le voy a comentar entonces a Mirna que te pueda ayudar a confirmar a Claudia para el seminario de mañana en la ciudad de Medellín. Muchas gracias por participar con nosotros y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.